Bueno, la clase de hoy va a ser cortita, va a ser sobre externalidades. Es un tema que lo vamos a ver a lo largo de la materia mencionado varias veces y está bueno que por lo menos alguna vez le dediquemos una pequeña atención. La idea de las externalidades, habíamos visto hasta ahora todo lo que era costos, la contabilización de los costos que habíamos planteado hasta ahora, uno lo puede dividir entre costos explícitos, implícitos, entre variables, fijos, totales, medios, marginales, toda una serie de estructuras tales que todos esos costos, incluyendo los implícitos, yo los podía controlar. Por ejemplo, ¿en qué sentido yo podía pasar de un costo implícito a un explícito? Lo podía transformar, mediante, en vez de adquirir una máquina, alquilarla, en fin, vimos esos ejemplos en la clase de costos. Hay otros costos que le puede aparecer a una empresa o beneficios tales que la empresa no tiene control sobre eso. Esto es lo que se dan a llamar externalidades. Externalidades, una definición rápida sería eh, todos aquellos costos o beneficios que se provocan hacia un tercero, de modo tal que quien los produce no los paga si es un costo y no recibe compensación si es un beneficio. Entonces la idea es que eh, si uno enfrenta una externalidad, en principio le cae del cielo algún efecto tal que él no lo puede controlar. Sin embargo, afecta efectivamente el desempeño del emprendimiento. Típicamente ahí lo que podemos tener es el ejemplo de la externalidad negativa, que es digamos, el típico de una externalidad, que es la contaminación, ¿no? Una empresa produce y a medida que produce genera un efecto en terceros, típicamente un proceso industrial que requiera, por ejemplo, que tire humo, que es un subproducto de su, de su desempeño, del desempeño productivo implique tirar humo, tirar residuos de algo, va a perjudicar a terceros, a gente que no está metida en el proceso productivo, les va a generar un costo. Ahora, dentro de lo que es la misma racionalidad de los agentes, el mismo desempeño económico de la empresa, todo costo que se genere fuera de la empresa, el contador de la empresa no lo va a tener en cuenta, no tiene por qué tenerlo en cuenta. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que va a haber un proceso productivo, genera costos a terceros, no los paga y como no los paga, genera un desequilibrio en la economía. Y acá lo que empieza a aparecer es algo que todavía no habíamos mencionado, en realidad no había sido necesario que lo mencionáramos, que es una divergencia entre el costo social y el costo privado, entre el beneficio social y el beneficio privado. Cuando una empresa contamina, genera un residuo, la idea es que el costo privado ahí es el que va a tener en cuenta el contador. Sin embargo, el costo social, como está fuera de la empresa, no lo va a tener en cuenta y no va a ser contabilizado. Si el mecanismo de mercado en ese caso sigue funcionando, artificialmente el productor que genera contaminación va a estar cotizando demasiado baja o sea, su estructura de costo va a ser demasiado baja porque no va a tener en cuenta el costo social que tiene. Y la idea es que el proceso productivo ese debería no solamente estar en equilibrio con las cuentas privadas del empresario, sino también con las cuentas más públicas, más sociales de toda la economía. Una empresa que contamina está generando, está sembrando el futuro de su propio entorpecimiento futuro. En algún momento esa cuenta la va a tener que pagarlo de alguna manera. O sea que el Estado accione, sea que la gente accione en contra de la empresa, etc. Una manera inteligente de que esto siga funcionando es que de alguna manera la empresa internalice esos costos. Internalice quiere decir pase del costo social a un costo privado, así como habíamos visto el ejemplo en la parte de costos, de hacer costos implícitos, volverlos explícitos. Bueno, acá la idea es que la empresa pueda internalizar esos costos que hasta ese momento no los tiene en cuenta para que una vez que las meta dentro de la estructura de decisión, el empresario tome en cuenta que su acto productivo va a generar costos mayores de lo que realmente tiene. Bueno, vamos a tener en este caso también externalidades positivas. La externalidad positiva es cuando las acciones de un agente aumentan el bienestar de otro en la economía sin por ello ser recompensado, sin que haya una recompensa para la gente que provoca esto. Este es el típico caso de, bueno, ahí tenemos un ejemplo que es el que es famoso dentro de los libros de introductorios de economía, que es el hecho de alguien que cultiva, por ejemplo, árboles frutales en un lugar determinado y hay un apicultor que tiene un establecimiento cerca. El apicultor es el que cría abejas y la idea es que las abejas polinizan a las plantas y eso las hace
madurar mejor, no conozco bien la biología del tema, pero es algo bueno que exista polinización. Y a su vez, el productor del frutal alimenta con su producto alimenta a las abejas. Entonces ahí tenemos un encuentro mutuamente productivo, tales que se producen externalidades mutuas del productor de frutales hacia el apicultor y del apicultor hacia el productor de frutales. ¿Mm? La idea es que no hay pagos cruzados, nadie le paga al otro, pese a que efectivamente le hace un beneficio uno al otro. ¿Eh? Y así tenemos un montón de otros ejemplos de externalidades positivas, como por ejemplo la educación. La educación genera una externalidad positiva en toda la sociedad. Gente más educada, entre comillas, toma mejores decisiones, toma decisiones más informadas y toma decisiones más en el cual se aprovecha mejor el uso de la información, en teoría. Asimismo, muchos tipos de producción generan externalidades positivas en otros sectores. Típicamente el software o la tecnología, la robotización, genera externalidades en muchos sectores productivos. Una empresa cuando pasa de tener, por ejemplo, toda una serie de tareas que las desarrolla manualmente, adquirir una computadora tal que se automatiza ese proceso, muy probablemente esa empresa deje de requerir tantos trabajadores, trabaje con una plantilla menor y esa plantilla menor implica ahorros de costos a la empresa. Pero implica un ahorro de costos desde ese momento en adelante, salvo que ocurra algo muy catastrófico. En principio uno no vuelve a la tecnología anterior. Uno no vuelve a contratar 20 empleados como antes. Imagínense un estudio contable en la década del 60-70. Se requería de mucho personal para realizar las cuentas porque eran un montón de facturas y había que hacer todo manual. En el momento, en las décadas del 80 y 90, cuando se empiezan a adquirir las primeras computadoras personales para ser incorporadas, todas las plantas de los estudios contables se redujeron pónganle un promedio de 10, 12 personas a 2 o 3. El diferencial de pasar de 10 a 12 personas a 2 o 3 es un montón de sueldos que se ahorran. Y eso se produce no solamente en las empresas contables, sino que se produjo a lo largo de un montón de ramas de servicios y productivas. Ahora, quien inventó la computadora, las fábricas que vendían la computadora, recibieron el pago una sola vez y generaron un flujo de ahorro que siguió por años. Todo eso diferencial que hay de un flujo de ahorro generados a lo largo de mucho periodo de tiempo versus ese pago inicial, en realidad es una externalidad que provocaron vía una mejora tecnológica que provocó un efecto permanente de ahorro en las empresas. Las externalidades positivas, fíjense que ya les doy el ejemplo, asociadas a educación, a tecnología, son obviamente promovidas por el Estado. ¿Por qué? Porque, como yo les conté recién con el tema de la contaminación, el mercado no contabiliza lo social, contabiliza lo privado nomás. El contador que estaba midiendo la estructura de costo de una empresa que contamina, donde terminó la reja de la empresa esa, que es el límite de la empresa, eso es lo que va a contabilizar. Cualquier efecto fuera de esos límites no entra en su contabilización. Lo mismo para el caso de una externalidad positiva. La externalidad positiva uno mide el beneficio que genera a sí mismo, no el beneficio que genera a terceros. Otro de los ejemplos típicos de externalidad positiva asociada a la tecnología son los inventos. Cuando uno genera inventos, esos inventos generan, son útiles obviamente, generan un montón de beneficios a quienes lo utilizan, una mejora tecnológica. Sin embargo, el inventor tiene que garantizarse que va a ser premiado por eso para que esa conducta sea repetida. O sea, si inventó una vez, que siga inventando, perdón. Y eso es, básicamente para eso existen los derechos de patente de autor o patente de inventor. La patente de inventor es un mecanismo creado por el sistema legal para favorecer esta externalidad positiva. Es decir, una vez que aparece una externalidad positiva, la idea es que el sistema legal, el sistema, digamos, todo lo que sea la parte institucional de la economía, proteja ese tipo proteja y o aliente. Y en el caso de externalidad negativa, la idea es que el sistema institucional o de la economía lo combata o intente corregirlo. Entonces tenemos también externalidad negativa, ese es el ejemplo que vimos al inicio con el tema de la contaminación.
tenemos externalidades positivas generan costos, perdón, externalidades positivas generan beneficios, externalidades negativas generan costos, y también dependiendo de la acción, vamos a tener, y acá tenemos entonces un ejemplo de externalidad gráfica, un ejemplo gráfico de la externalidad negativa, tal que el costo privado marca que a cierta cantidad, cualquiera que sea esta, el costo privado da un valor más bajo que el costo social. Hay una divergencia entre el costo social y el costo privado. Lo que está diciendo la aparición de externalidades es que si vamos a tomar la decisión de producción basada en los costos, y los costos tienen externalidades, los costos reales que estamos provocando son más altos de los que nosotros pensamos. Si los costos totales son más altos, los costos sociales son más altos, entonces se debería producir menos de lo que se está produciendo. Entonces, cuando existe una externalidad negativa, dado que subestimamos los costos reales, tendemos a producir más. Y la externalidad negativa es algo malo, o sea que por defecto estamos produciendo de más. La idea es que la externalidad negativa, la única manera, o sea, a ver, ¿qué pasa por ejemplo, miren en este gráfico, qué pasa si yo, por ejemplo, produzco manzanas? Las manzanas no tienen externalidad negativa, ni positiva en principio, no tengo idea si tienen positiva, pero en principio no tiene externalidad negativa, o sea, yo si produzco una manzana, la manzana esa no genera contaminación a terceros en principio, entonces en ese caso, típicamente producción en este ejemplo, el costo social y el privado son iguales, o el costo, mejor dicho, el costo social marginal es cero, con lo cual el costo social total es igual al marginal privado, así que ya está. El problema es cuando aparecen tipos de producción que generan costos a terceros. Ahí aparecen problemas de externalidad. Entonces vamos a tener una estructura de costos que está subdimensionada. Es algo malo lo que se produce, si provoca una externalidad negativa, y por lo tanto lo vamos a producir de más. O sea, encima que es malo, lo producimos de más. La idea es que uno puede generar externalidades, efectos externos, en dos tipos de actividades, en el consumo y en la producción. En el consumo es cuando las decisiones de consumo de una gente afectan la utilidad de otra gente. Típicamente el ejemplo es cuando uno fuma, ¿no? Yo fumo, los que están al lado mío terminan fumando conmigo, ¿no? Pues yo tiro el humo ahí, bueno. Es un acto de consumo que genera externalidades negativas en terceros. Puede haber externalidades positivas también. Por ejemplo, cuando yo me vacuno. Si yo me vacuno, genera una externalidad para una enfermedad. Supónganse que yo tuviera la vacuna del coronavirus. Yo al vacunarme genero un efecto positivo en terceros. ¿Por qué? Porque los terceros saben que de mí no se van a contagiar. Pueden estar tranquilos. ¿Okay? O sea, yo puedo acercarme a cualquiera, estoy vacunado, no voy a contagiar. Entonces, mi efecto sobre terceros es positivo por ese lado. Fíjense que la vacunación, bueno, otro efecto positivo que ya habíamos mencionado en el consumo es la educación. Cuanto más educados estamos, es mejor para la sociedad. Fíjense que la educación y la vacunación, en el caso de Argentina y en el caso de muchos países, son gratuitas y son obligatorias. Por eso cuando hay un consumo que es bueno y que genera efectos a terceros, el Estado, el mercado, por ejemplo, no hubiese provisto por debajo de un nivel de equilibrio social esa cantidad, al no tener en cuenta los beneficios que genera terceros. El Estado cumple el rol ahí de hacer que todo lo que tenga externalidad positiva sea promovido, y en este caso hasta que sea obligatorio, porque generan efectos terceros, es mejor para la sociedad que se suministre ese bien. Bueno, y también podemos tener en la producción, que es lo que habíamos mencionado hasta ahora, cuando las decisiones de producción de una empresa afectan las posibilidades de producción de otra. Y ahí tenemos el tema de producción de tecnología como efecto positivo y producción de contaminación como efecto negativo, desde el punto de vista de la producción. Entonces, lo que aparece acá es que tenemos divergencias entre los costos sociales y privados. Y la idea siempre de un equilibrio en una empresa es que esté en equilibrio con toda la sociedad, no solamente con un mercado local. Este equilibrio tiene que ver con la estabilidad de que esto siga funcionando bien. O sea, si yo estoy en equilibrio privado, yo cierro mis cuentas privadas, pero no cierro las cuentas sociales, la sociedad va
tiene que reaccionar a eso y usualmente la herramienta correctora va a terminar siendo de algún lado o de otro un perjuicio para la empresa a futuro. Es decir, que la empresa puede incluso correr el riesgo de no seguir operando si no corrige efectos externos que pueda generar a la sociedad. Y del otro lado, que genere efectos positivos, el tema es que es más complicado, por ahí un poco más complicado, pero en principio la idea es que está bueno para la sociedad que si existe algún emprendimiento que genera efectos positivos, efectos externos positivos hacia el resto de la sociedad, ese emprendimiento siga funcionando. De alguna otra manera se lo compense, de alguna manera, para que pueda internalizar algo del efecto que exterioriza. Bueno, entonces la idea acá es eso, a lo largo de estas diapositivas cortas que estamos viendo ahora, es que lo que tenemos que tener en cuenta cuando aparecen externalidades es que existe algo por debajo que no se está viendo y no se está contabilizando, sean beneficios o sean costos. Ahora después vamos a ver algún ejemplo por el lado del consumo que nos va a afectar específicamente al mercado de software, tal que el consumo de un bien genera un efecto positivo o de un bien o un servicio genera efecto positivo para que otras personas lo quieran seguir consumiendo. Y tal vez mencionemos algún caso por ahí de externalidad negativa por el lado de la producción. Entonces, esto está usualmente asociado a esto, a la falta de contabilización de tanto sea de beneficios como de costos. Y lo que vamos a tener es que el costo social entonces es el costo privado más la externalidad que genera. No es fácil de medir esto. Todo lo que sean costos sociales es muy complicado de medir. Supónganse el ejemplo de una fábrica que tira humo al aire. Bueno, ¿quién quedó contaminado? ¿Quién no? ¿Hasta dónde llegó el efecto? Si pasó el viento y se llevó el humo a 500 kilómetros, ¿dónde está el tendal de perjudicados? En fin, es medio complicado a la hora específica de aplicar. Y usualmente hay algún tipo de impuestos, algún tipo de corrección del lado gubernamental en términos de cantidad producida. Te dejan contaminar hasta cierto punto. Y una cuestión interesante siempre también cuando existe un evento productivo que genera contaminación es que la contaminación nula implica producción nula. Hay procesos productivos, por ejemplo, acá el polo petroquímico en Bahía Blanca, que contaminación nula implica directamente cerrar la fábrica y tirar la llave. O sea, entonces la idea es que cero contaminación implica cero producción y por ahí no es el mejor resultado ese. El mejor resultado podría ser producir y controlar lo que se pueda contaminar, en lo mejor que se pueda. Bueno, en resumen lo que vamos a tener son las externalidades son importantes porque unen las acciones individuales con las sociales a través de un efecto que está fuera de control, digamos, de cada uno de los individuos que lo genera. En el caso de los costos, alguien los provoca y no paga por ello, y en el caso de los beneficios, alguien los genera y también no recibe ninguna compensación por ello. Es una falla de mercado, está dentro de la lista de lo que llaman fallas de mercado. Es una falla, o sea, es una situación en la cual el mercado, operando libremente y sin ninguna regulación, asigna mal los recursos, porque el mercado solamente va a tener en cuenta los beneficios privados y los costes privados, entonces va a estar subestimando y sobreestimando en otro caso. Entonces la idea es que en ese caso funciona mal y bueno, el Estado interviene corrigiendo estas situaciones y después vamos a ver casos específicos. Más que nada nos vamos a concentrar en todo lo que sea promocionar los beneficios externos, las externalidades positivas que generan algunos procesos industriales, porque dentro de ellas está metido el mundo del software, desde ejemplos que nacen con Silicon Valley.